Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, algo que ha generado bastante revuelo y, seamos sinceros, mucha curiosidad. Vamos a hablar de una situación que involucra a dos de nuestros actores favoritos, Ander Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, ¿verdad? El llanto de Ander Erçel en el coche de Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es una frase que te deja pensando y con ganas de saber qué ha pasado. Así que si te intriga tanto como a mí, quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque vamos a desgranar esta noticia, analizar las posibles causas y, lo más importante, reflexionar sobre lo que esto puede significar. Y antes de sumergirnos de lleno en este chisme, no olviden darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante cada semana. Y si ya están suscritos, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Bueno, como les comentaba, la noticia de Ander Erçel llorando en el coche de Kerem Bürsin ha dado mucho de qué hablar. Las imágenes que circularon rápidamente por internet muestran a la actriz visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos, mientras se encontraba en lo que parecía ser el asiento del copiloto de un vehículo, y quien estaba al volante no era otro que Kerem Bürsin. Inmediatamente las especulaciones comenzaron a surgir a la velocidad de la luz. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Hubo una discusión? ¿Un problema personal? ¿Algún malentendido? Las teorías son muchísimas y van desde lo más dramático hasta lo más comprensible. Es importante recordar que Ande y Kerem comparten una historia muy especial, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas del público. Durante mucho tiempo su relación fue un tema constante de conversación, admiración y, sí, también de escrutinio por parte de los fans y la prensa. Aunque confirmaron su separación hace un tiempo, la conexión entre ellos parece haber permanecido, al menos a nivel de amistad, algo que muchos de sus seguidores siempre han deseado. Ahora, volviendo a la escena del llanto. Las cámaras, a veces invasivas, captaron este momento íntimo y sensible. Lo primero que se nos viene a la cabeza es la preocupación. Ver a alguien que admiramos, y en este caso a Ande, pasar por un momento de tristeza, siempre nos genera empatía. Pero, ¿qué hay detrás de esas lágrimas? Analicemos las posibilidades. Una de las teorías más fuertes es que la situación personal de Ande haya sido la causa. Sabemos que la vida de una figura pública no siempre es un camino de rosas. Pueden existir presiones laborales, problemas familiares, o simplemente un día malo, de esos que a todos nos dan. Si Kerem estaba ahí brindándole apoyo, es una señal de que la amistad, al menos, sigue intacta. Quizás él fue el primero en enterarse de algo que la estaba afectando y se detuvo para ofrecerle consuelo. Otra posibilidad, aunque menos probable dado su estatus de expareja, podría ser algún tema relacionado con su anterior relación. A veces los recuerdos o situaciones específicas pueden reavivar emociones, y si estaban compartiendo algún momento juntos, algo pudo haber tocado una fibra sensible. Sin embargo, es importante ser cautelosos al especular sobre su vida privada y recordar que ambos han expresado respeto mutuo tras su separación. También hay que considerar el factor de la presión mediática. Ander Erçel es una de las actrices más seguidas y comentadas de Turquía. Cada uno de sus movimientos es analizado, y a veces, esa constante exposición puede ser agotadora. Quizás el estrés de ser el centro de atención, sumado a alguna dificultad personal, pudo haber desembocado en ese momento de vulnerabilidad. El hecho de que estuviera con Kerem podría indicar que ella se sentía cómoda y segura para mostrarse así ante él, lo cual habla muy bien de la confianza que se tienen. Las redes sociales, por supuesto, explotaron con este tema. Los hashtags relacionados con Ande, Kerem y este incidente se volvieron tendencia. Los fans se dividieron entre quienes mostraban profunda preocupación y enviaban mensajes de apoyo, y aquellos que, como siempre, buscaban el drama y la polémica. Es un recordatorio de cómo la vida de los famosos se convierte a menudo en un espectáculo para el público, donde hasta los momentos más personales pueden ser objeto de debate. Desde mi perspectiva, y quiero compartir esto con ustedes, creo que lo más importante aquí es la humanidad. Ver a Ande llorar nos recuerda que a pesar de su fama, su belleza y su éxito, es una persona. Una persona que tiene emociones, que tiene altibajos, que puede sentirse triste o abrumada. Y el hecho de que Kerem estuviera allí, acompañándola, apoyándola, es un gesto de amistad que vale la pena destacar.
No sabemos los detalles. Y quizás nunca los sepamos, pero la imagen que nos queda es la de dos personas que, a pesar de haber tomado caminos diferentes en el amor, mantienen un vínculo de respeto y cuidado. Es fácil dejarse llevar por las especulaciones y las historias sensacionalistas que se crean alrededor de la vida de las celebridades. Sin embargo, es fundamental recordar que detrás de los personajes públicos hay seres humanos con sus propias complejidades y luchas. Este incidente, aunque llamativo, debería servirnos también como un llamado a la reflexión sobre la importancia de la empatía y el respeto a la privacidad, incluso de aquellos que están bajo el ojo público. Si nos ponemos a pensar en el impacto de estas noticias, podemos ver cómo la forma en que consumimos contenido sobre celebridades puede influir en su bienestar. La constante búsqueda de noticias puede generar una presión adicional sobre ellos, empujándolos a mantener una imagen pública impecable, incluso en sus momentos más vulnerables. La reacción de los fans también es un punto interesante. Si bien muchos expresaron preocupación genuina, también existieron aquellos que, quizás por el morbo o la nostalgia de la pareja, intentaron reinterpretar la situación para encajarla en sus propias narrativas. Es importante recordar que cada persona vive sus procesos internos de manera única, y atribuirle un significado específico a las lágrimas de alguien basándose en información limitada puede ser una simplificación excesiva. En resumen, lo que sabemos es que Anne Ercel fue vista llorando en el coche de Kerem Bürsin. Las razones exactas son desconocidas y objeto de especulación. Sin embargo, la presencia de Kerem sugiere un posible acto de apoyo y amistad. Este evento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la empatía que debemos tener hacia las figuras públicas y la importancia de no juzgar situaciones sin conocer todos los detalles. Al final del día, lo más probable es que se trate de un momento de vulnerabilidad humana, algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Y si esta situación sirve para recordarnos la importancia de tener amigos que nos apoyen en los momentos difíciles, entonces quizás incluso de las situaciones tristes podemos extraer una lección positiva. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos hablado sobre el llanto de Anne Ercel en el coche de Kerem Bürsin, analizando las posibles causas, la reacción del público y la importancia de la empatía. Lo principal que debemos llevarnos de esta conversación es que, detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas reales con emociones y que a veces necesitan apoyo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que hayamos podido generar una conversación constructiva sobre este tema. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Cuáles creen que fueron las razones del llanto de Anne? Dejen todos sus comentarios abajo, que siempre leo y respondo a la mayoría. Sus comentarios nos enriquecen y nos ayudan a crear un espacio de diálogo. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, que nos motiva un montón. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad. Activen la campanita para que reciban la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes y conversaciones. Un abrazo gigante y hasta la próxima.